¿Cómo hacer una cesión de derechos? En este video vamos a entender cuál es la correcta forma de hacer esta cesión de derechos de este negocio tan interesante en el que podemos invertir y comprar muy buenos inmuebles. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lady Noreña, abogada especialista en derecho inmobiliario. Antes de explicar cómo hacer una correcta cesión de derechos, entendamos qué es una cesión de derechos. La cesión de derechos se genera cuando un comprador invirtió en un proyecto sobre planos, invirtió puede ser dentro de las primeras listas y va a vender los derechos que tiene sobre ese apartamento antes de que la constructora le escriture el inmueble, es decir, antes de que se realice toda la firma de la escritura pública en la notaría. ¿Cuáles son las ventajas que puede representar comprar una cesión de derechos? Primero, que normalmente los proyectos que están muy bien ubicados y tienen muy buenas características, las mejores unidades son las primeras que se venden. Entonces, cuando yo voy a comprar una cesión de derechos, pues puedo comprar un mejor inmueble, una mejor ubicación respecto a la vista o al sol de los que tiene en ese momento la constructora. Y la otra ventaja es que puedo seguir recibiendo la valorización. Muchas personas piensan que en la cesión de derechos ya la valorización se la está llevando el primer comprador y no es así, porque los apartamentos nuevos se siguen valorizando incluso después de la firma de la escritura y de la entrega del inmueble. Ahora, ¿qué beneficios tiene para el vendedor hacer la cesión de derechos? Pues que va a recibir la valorización del inmueble desde el momento en el que lo separó hasta el momento en el que efectivamente haga la cesión de derechos, y ese puede ser su modelo de negocio o su modelo de inversión. Ahora, como hay dos personas que son los que van a entrar a hacer esta venta, el primer comprador va a ser la parte vendedora y el segundo comprador va a ser quien se quede efectivamente con el apartamento, hay que entender algo, o sea, la persona que está comprando no le va a entregar, digamos, la plata directamente a la constructora, sino que se la va a entregar al vendedor. Y el vendedor pues no va a sacar la plata que ya tiene la constructora y la constructora se la va a entregar. Digamos que ahí es donde se presenta un poquito el enredo de este tipo de negocios. Entonces, ¿cómo se hace esta cesión de derechos? Lo que sucede es que el primer comprador, para efectos de este video, supongamos que tiene en la fiducia 50 millones de pesos y que se ha ganado de valorización otros 50 millones de pesos. Entonces, la persona que le vaya a comprar le va a entregar en total a este vendedor 100 millones de pesos, que corresponden 50 millones de pesos que tiene de capital en esa fiducia más 50 millones de pesos que es la valorización. Aquí muy importante lo que les decía, no sale los 50 millones de la fiducia, se los entregan y el otro los invierte. No, lo que se hace es que estos 50 millones de pesos que ya tiene la fiducia, cuyo titular es el comprador A, se dice en la constructora, venga, yo ya no voy a seguir siendo el dueño, yo le cedo mi derecho sobre este apartamento y sobre estos 50 millones de pesos al comprador B. O sea, el dinero siempre queda ahí, lo que se hace es un reemplazo de los compradores en los documentos. Entonces, la primer gestión documental que se tiene que hacer es que se haga el cambio del titular de los derechos y del titular del dinero ante la fiducia, que salga el comprador A y entre el comprador B. Y ahora, entre el comprador A y el B, pues como yo solamente estoy recibiendo los 50 millones de pesos y hay una valorización de 50 millones de pesos que me queda en el aire, hay que hacer una promesa de compra-venta de cesión de derechos para justificar esos 50 millones de pesos que corresponden a la valorización. Por esta doble gestión documental es que la cesión de derechos suele generar muchas dudas, porque entonces el primer paso es hacer la cesión de derechos ante la fiducia, que es ante la constructora, se firman los formatos que la fiducia pida, ¿cierto? Dependiendo de la fiducia pueden ser más documentos o menos, ¿sí? Eso ya depende de la fiducia que tenga el proyecto. Por otro lado, entre los dos compradores, el comprador A y el comprador B, se tiene que firmar una promesa de compraventa, porque si no, el comprador que está entregando la plata pues va a quedar solamente garantizando los primeros 50 millones de pesos. Los 50 millones de pesos de la valorización van a quedar en el aire, y esta es la razón por la que es indispensable firmar esta promesa de compraventa de cesión de derechos. Muy importante aquí hacer la claridad que la persona que está comprando, generalmente las cesiones de derechos se activan cuando el proyecto está muy cercano a la entrega o ya se inició la obra, más o menos 6 meses antes se activan muchísimo estas cesiones de derecho. La persona que va a entrar como el nuevo comprador, que va a recibir los derechos del apartamento, tiene, para efectos del éxito del negocio, tiene que entrar con el crédito aprobado, porque si no, pues ya correría un riesgo muy grande a tan poco tiempo poder incumplir la promesa de compraventa. Y recordemos que en la cesión de derechos
recibo los derechos, las obligaciones como los tenía firmados el primer comprador. Quiere decir que si este comprador había aceptado una penalidad del 20% sobre el valor del inmueble y tenía la obligación de entregar el crédito hipotecario 6 meses antes de la entrega, yo como nuevo comprador, como estoy recibiendo todos los derechos y obligaciones, también recibo ambas obligaciones. Si incumplo, me pueden penalizar por este monto y si no entrego la carta de crédito hipotecario a tiempo, puede suceder lo mismo. ¿Qué recomendaciones les puedo dar respecto a las sesiones de derecho? Y es, si yo soy un inversionista, que mi modelo de negocio es comprar para revender y hacer sesiones de derecho, debo de estar invirtiendo en proyectos que me dejen hacer las sesiones de derecho, porque no todas las constructoras permiten hacer sesiones de derecho de manera abierta. Hay unas que lo limitan a primeros familiares, primer grado de consanguinidad, o hay incluso unas que las prohíben rotundamente. Entonces, si mi modelo de negocio es hacer sesiones de derecho, yo no debería estar comprando en un proyecto que ya me las está prohibiendo. Es muy importante saber las políticas de sesiones que tiene la constructora, porque no todas las constructoras manejan los mismos plazos o las mismas condiciones. Hay algunas que lo permiten hasta 6 meses antes de la firma de la escritura, hay otras que tienen plazos más amplios o incluso más cortos. La última recomendación respecto a este tema, es muy importante también que en la mayoría de los documentos que firmamos con las constructoras respecto a las sesiones de derecho, hay una cláusula que dice que la constructora se reserva el derecho a admitir a los nuevos compradores. ¿Esto por qué lo hacen? Porque obviamente el nuevo comprador, quien se va a quedar al final con el apartamento, tiene que pasar un perfil o un procedimiento de estudio ante la fiducia, y si la fiducia no lo aprueba, pues simplemente la constructora puede decir, este comprador no fue admitido por la fiducia, y no hay nada que podamos hacer porque es una política de la constructora y es algo que debemos de saber previo a hacer la compra, con la intención de a un futuro cercano hacer la cesión de derechos. Cuéntame si tenías claro cómo era el proceso de hacer la cesión de derechos y todo lo que hablamos en este video. Déjamelo saber en los comentarios.